Hola, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Esta es la última clase del curso em, y vamos a abordar el tema de la participación en la escuela y las ciudadanías juveniles. Nosotros abrimos este curso reflexionando sobre la ciudadanía y los derechos humanos en un sentido muy amplio, con un enfoque de la ciudadanía como la ampliación de derechos, con un enfoque que enfatiza que los derechos se conquistan y que se amplían permanentemente en función de las luchas las distintas luchas y que entablan los actores sociales. Em, Esto es un proceso, como decíamos en la primera clase con Elizabeth Schelin, es un proceso que está siempre en marcha, que tiene avances y tiene retrocesos, que no todo el mundo es igual, que no en todas las sociedades se manifiestan los mismos conflictos y los mismos actores. Pensemos, hablando un poco de los derechos civiles, como en nuestro país esto fue algo muy temprano y en otros países, incluso en el primer mundo, llegaron más tarde. Y particularmente en la clase de hoy vamos a trabajar sobre el concepto de participación estudiantil, de participación de los jóvenes, pero anclado en en un concepto más general que es el de la ciudadanía juvenil o las ciudadanías juveniles. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Algo habíamos hablado un poco, no solo en la primer clase, sino en la clase que tuvimos con Eleonor Faur. Eh, Ustedes saben que, bueno, y además querían marcar esto, eh, porque esta no es una clase teórico-conceptual, sino que realmente estamos pensando en ustedes como docentes, como directivos, como personas que acompañan a los estudiantes, a los jóvenes, bueno, y también en algunos casos a los niños en las escuelas. Y quería detenerme en dos o tres cosas muy prácticas como punto de partida. Ustedes saben que está en vigencia las leyes, digamos, la Ley Nacional de Educación, la Ley Nacional de Centros de Estudiantes y las leyes jurisdiccionales de cada provincia que adhieren a esto, en donde es, digamos, de alguna manera obligatorio o es mandatorio o es, digamos, no hay sanciones, pero es fuertemente promovido y recomendado que los estudiantes secundarios tengan su centro de estudiantes o su cuerpo de delegados. Esto, bueno, varía un poco según las jurisdicciones, pero vamos a ponerlo un poco en estos términos. No solo eso, sino que existen también los consejos de convivencia, donde también es una instancia de participación estudiantil y juvenil. Entonces, lo que esta clase busca ofrecerles son algunas herramientas para entender por qué esto es importante. Y los docentes, en muchos casos, tienen un rol de acompañamiento. En un punto está en las leyes o en las reglamentaciones jurisdiccionales el rol del profesor tutor que acompaña la formación del centro de estudiantes. En otras escuelas, este rol de acompañar, de enseñar a participar, es un poco más informal o a veces algunos profesores toman esa iniciativa. Eh, y lo que quiero dejar claro, y lo voy a decir directamente, es que vamos a repensar esta idea de que la participación y los centros de estudiantes, esto me pasa muchas veces cuando trabajo con docentes de escuelas que por ahí no tienen una organización estudiantil o no tienen muchos alumnos, escuelas con pocos alumnos o con determinadas características, dicen, no, el centro de estudiantes no es algo de esta escuela, a los chicos no les interesa, no da, acá no es, esto no es el Pellegrini, supongamos, ¿no? Y la verdad es que más allá de esto, vamos a después
lo que yo espero es que después de esta clase revisemos un poco estas ideas, eh, porque es cierto, no todas las escuelas cuentan con grupos. eh, Quiero que partamos de una base. La participación estudiantil y la formación de centros de estudiantes es un fenómeno que es muy fluctuante porque es fluctuante muchos proyectos y muchas organizaciones que se llevan adelante en la escuela secundaria, ¿sí? Entonces, además egresa una camada y se empieza de nuevo. Entonces, esto siempre es fluctuante, ¿sí? El tema es que lo que está bueno es pensar en esto, pensar, tener herramientas conceptuales sobre cómo hacer, conocer qué hacen. Yo doy esta clase porque yo trabajé este tema en mi tesis doctoral, yo escribo sobre estos temas, investigo sobre militancia en la escuela secundaria o activismo en la escuela secundaria, como querramos llamarlo. Entonces, la verdad es que conozco lo que pasa en muchas escuelas y también sé y tengo muy claro que lo que le llega al común de la gente es, a través de los medios de comunicación, es siempre la participación estudiantil como algo conflictivo, ¿sí? Es lo que sale en los noticieros. O sea, ningún noticiero va a registrar y a mostrar cómo un centro de estudiantes recupera un terreno y lo convierte en una plaza para la comunidad, o cómo un centro de estudiantes organiza una jornada de limpieza escolar, porque eso no tiene interés para las noticias. O sea, lo que tiene interés es cuando hay un proceso conflictivo, cuando hay una toma de escuelas, y casi siempre son las mismas escuelas y casi siempre en la misma ciudad, en Buenos Aires, ¿sí? Entonces tenemos, por supuesto ustedes son docentes, no creo que tengan todos esta mirada tan sesgada, sino que conocen diversidad, pero sí está bueno plantear esto, o sea, la participación estudiantil, los centros de estudiantes, las organizaciones, primero, no son algo actual, tienen una historia que ya vamos a ver, es muy viejo, la primera, digamos, es de la época de la reforma del 18, la organización estudiantil en la escuela secundaria. Es viejísima. En el Colegio Nacional de Buenos Aires, ya en fines del siglo XIX, se registraron protestas y formas de organización. O sea, estamos hablando de algo que tiene una historia y que además no necesariamente está siempre ligado a procesos de extremos de formalización, o sea, el formato centro de estudiantes con una asamblea, un presidente. Hay distintas formas en las cuales esto se desarrolla. Y una idea central, que esto es más normativo y además es muy importante de tener claro, es que no solo es un derecho a la participación, sino que, digamos, hace a la vida democrática de las instituciones educativas, ¿sí? La voz de los estudiantes tiene que estar. Si queremos una escuela democrática, una escuela que esté cerca de los jóvenes, una escuela que sea eficiente, porque una institución que no registra derechos y necesidades de la mayoría, que son los estudiantes, es una institución que no va a funcionar bien, que va a tener muchos problemas. Y cuando pensamos en centros de estudiantes, en representación estudiantil, en la palabra, en las propuestas, no estamos pensando en ceder, estamos pensando también en instituciones no solo democráticas, no solo respetuosas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino también de instituciones eficientes, que son capaces de gestionar los problemas, que son capaces de resolver cuestiones por medio del diálogo, que son capaces de generar proyectos. Una escuela que no cuenta con la participación de los estudiantes es una escuela que pierde mucho potencial. Y lo que digo para la escuela vale también para los espacios curriculares. Imaginen, bueno, cuántas cosas se pueden hacer cuando hay colaboración y participación estudiantil, y el esfuerzo que es todo cuando esto no existe. Entonces, esto no es dado, no es natural. Hay maneras en que los adultos de la escuela podemos favorecerlo, podemos acompañar, podemos enseñar sin forzar, ¿sí? Cuando algo no sucede, no sucede. Pero bueno, esto es como con muchas otras cosas de la vida. ¿Por qué se enmarca esto en la ciudadanía juvenil? La ciudadanía juvenil es un concepto de la investigadora mexicana Rosana Reguillo Cruz,
donde ella, bueno, y hay, digamos, una línea de trabajo, pero donde ella, digamos, encuentra que los jóvenes, digamos, la particularidad de la juventud es que en muchos casos está eh, anclada en la categoría más legal de minoridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Los jóvenes supuestamente no son ciudadanos con todos los derechos políticos, porque la mayoría de edad, por lo menos para votar, en la mayoría de los países es a los 18 años. ¿Qué pasa? Pero los adolescentes, digamos, los jóvenes que podríamos ubicar en la edad que llamamos adolescencia, inclusive los niños y los jóvenes adultos, ejercen distintas maneras de participación en el espacio público y en el espacio público político, tengan o no acceso al pleno derecho al ejercicio de la ciudadanía política, que es un estatus legal. Ustedes saben que el principio de autonomía progresiva implica que los niños y jóvenes tienen derecho a ser escuchados, a ser respetados y a participar en las decisiones que los incumben, ¿no? Entonces, la ciudadanía juvenil tiene que ver con esto, con las infinidad de formas en que los jóvenes salen a la escena pública a disputar políticamente sus ideas, sus intereses. Y esto lo podemos ver en infinidad de situaciones. Entonces, yo voy a compartir con ustedes esta presentación para ir reflexionando, para ir avanzando sobre este tema. Vamos a pensar en la participación en la escuela a partir de algunas cuestiones más generales. Les pido que si quieren pueden poner pausa para leer la filmina. Primero es importante empezar a pensar cómo suelen participar los jóvenes. Cuando hablo de participación política estoy hablando de una multiplicidad de formas de participación, no necesariamente partidarias, ¿sí? ¿A qué llamamos política? Bueno, a la presentación y a la disputa pública por lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, en América Latina uno puede identificar tendencias sobre la participación de los jóvenes en todos los países de la región. Los jóvenes disputan no solo lo estatal, sino que plantean y luchan por otras formas de lo público, la reunión, la asociación. Están muy interesados en generar formas comunitarias de participación. Piensen, por ejemplo, en el movimiento feminista, en las chicas, en las organizaciones que nuclean a las activistas feministas, o también, retomando un poco la primera clase, los jóvenes se organizan mucho en relación a la cuestión ecológica, en relación a los derechos de los animales, que es algo que les interesa mucho. Ellos promueven estas formas de participación comunitarias, no ancladas a lo estatal, tienen un fuerte componente de autogestión y autoorganización, ¿sí? Independiente de lugares, digamos, de partidos políticos o o de instituciones más clásicas, más tradicionales. Los jóvenes también disputan el espacio público y se lo apropian a través de grafitis, a través de distintas manifestaciones culturales. Esto se vio mucho el año pasado y en los últimos años en los procesos de protesta en Chile, donde los jóvenes tienen un gran protagonismo. Si ustedes siguen un poco, si siguieron un poco las protestas cuando comenzaron, el estallido social chileno del año pasado comenzó por una protesta por el boleto escolar de estudiantes secundarios. Si tienen registro de eso, si hacen un poquito de memoria, van a ver que detrás del proceso del movimiento social chileno están los jóvenes. La forma social ocupación, los jóvenes van directamente a pedir al espacio público, se plantan. Esto tiene que ver cuando suceden, por ejemplo, las tomas de escuela, o también en el caso chileno, como
fueron directamente a reclamar al Palacio de la Moneda, o inclusive acá la ocupación de las calles cuando se debatía la ley de interrupción voluntaria del embarazo, solo para mencionar algunas de las cosas que digamos, que estoy recordando como algo más reciente. Y también otra particularidad de la participación juvenil en América Latina es, obviamente, pero no tan obviamente, como una forma novedosa, la utilización de las TICs, las redes y los medios de comunicación como formas no solo de de llamado a la movilización en las calles, sino también de protestas, ¿sí? Entonces, hay dos tendencias que podríamos englobar y que sintetizan un poco lo que dije, es las nuevas formas de hacer política por parte de los jóvenes, incluyen otro tipo de prácticas, performance, arte, ocupación de calles y otros canales que se alejan relativamente de las vías institucionales clásicas como los partidos políticos, los sindicatos o inclusive, bueno, los movimientos sociales más formalizados. No obstante, lo cual, esto hay que tomarlo con pinzas porque sí sabemos que hay varias relaciones entre lo partidario, las ramas juveniles y estas formas más autogestivas, más autónomas de participación. Paralelamente a esto, hay una construcción de vínculos con el Estado basados en una interlocución directa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay algo muy fundamental en juego, los jóvenes tienden a ir directamente al Estado. ¿Sí? Esto bueno, son ideas y conclusiones del trabajo de Pablo Omar, un investigador un investigador de temas de juventud, un colega con quien además trabajo. Un poco, bueno, se reitera lo que dije, el proceso de apropiación de lo público con espacios públicos no estatales comunitarios, tomas de escuela, y como algo muy importante, se produce una estética singular creada en torno a las acciones colectivas juveniles en la que lo político y lo artístico-cultural se entremezclan y son muy importantes. Por ejemplo, los movimientos grafiteros, ¿sí? Y la corporalidad en la política. Si ustedes piensan nuevamente en las protestas chilenas juveniles, van a ver que los jóvenes hacen coreografías, se disfrazan, hacen teatralizaciones, todas formas de apropiación de lo público, de hacerse visibles, donde además lo corporal es central. Vamos a la escuela secundaria y vamos a la Argentina. Me gustaría empezar por el stencil que ustedes ven aquí abajo. Voy a empezar digamos, una anécdota que es lo que me llevó a repensar un montón de cosas. Eso que está ahí, ustedes ven que dice pagos encerrados, tradición pisoteada. ¿Qué es eso? Bueno, esto es si no recuerdo mal, fue entre el año 2010 y el año 2011, en un colegio del Gran Buenos Aires, un colegio religioso privado, creo que es Santa Lucía. Un día yo estaba mirando la tele y veo un grupo de estudiantes secundarios de un colegio privado con un predio muy lindo, que estaban colgados de la reja de la escuela del lado de adentro, habían tomado la escuela y gritaban, liberen a los pavos. Y cuando me puse a analizar, cuando me puse a indagar más, bueno, encontré las noticias, encontré la página de Facebook, es una escuela privada con centro de estudiantes. ¿Y qué era esto de los pavos? Era una escuela religiosa muy tradicional de la zona sur, que digamos, como parte de su historia, tenían pavos reales que paseaban libremente por el predio, tenía un jardín, un parque, digamos, varias hectáreas, y eran parte digamos, de la costumbre eran mascotas, evidentemente, para los chicos, y bueno, estaban ahí, vivían en la escuela y eran parte de la vida cotidiana.
Aparentemente lo que había pasado era que había llegado un grupo de sacerdotes nuevos a hacerse cargo de la gestión pastoral, de la gestión de la escuela, y decidieron encerrar a los pavos. El centro de estudiantes protestó, hubo un proceso de negociación, pero parece que no llegó a buen puerto, y con los sacerdotes, y decidieron tomar la escuela y hacer una serie de movilizaciones y marchas al arzobispado de Quilmes, creo que era Quilmes, que dependía de la escuela, una campaña en internet junto con los exalumnos de la institución y bueno, y además de la toma física de la escuela, ¿no? De la protesta de cuerpo presente. Y lo más interesante es que ellos, el vocabulario y la demanda, podríamos decir, que ellos planteaban, era que, digamos, que ellos se nombraban representantes de la tradición de esa institución. O sea, justamente algo que parece de personas grandes era lo que los alumnos decían que ellos tenían y representaban, que era una tradición que estaba siendo pisoteada por estos nuevos personajes, por estos nuevos directivos que llegaban desde fuera, ¿no? Lo que me interesa destacar de esto son varias cosas. Una que habla de un proceso de organización que ya existía, porque esto lo organizó el centro de estudiantes de esta escuela privada, fijémonos en eso. Un interés en común, ¿sí? Un interés como propio. Los alumnos sentían a estos pavos como algo que les pertenecía, no en un sentido de pertenencia, de apropiación, sino como parte de su vida escolar, como parte digamos, como parte de la escuela. Y ellos, digamos, emprendieron un proceso que llegó a la conflictividad, ¿sí? En pos de un interés colectivo, que aparte trascendió a la generación de la escuela, sino que intentó conformar alianzas y conformó alianzas con quienes habían estado antes que ellos, con los exalumnos. Eh, lo que me interesa mostrarles acá es esto yo, eh, no es siempre fácil decir qué es la participación política en una escuela, y siempre lo asociamos con lo mismo. Y en este caso, si bien existen los derechos estudiantiles y si bien hay una serie cuando uno mira en la historia, hay una serie de reivindicaciones clásicas del movimiento estudiantil, lo que yo quiero mostrar con esto que traje es que eso está en permanente reconstrucción. No se trata solo del boleto escolar, no se trata solo de pedir justicia cuando se ponen las notas o de pedir otras cuestiones que les interesan mucho a los jóvenes y que demandan y que luchan para eso, es la libertad de vestimenta en la escuela, la libertad, el respeto a las identidades culturales y de género. Bueno, y cuestiones que tienen que ver también con la vida cotidiana escolar, el pedido por higiene en los baños, el pedido por materiales didácticos, todas esas demandas y todas esas iniciativas que los jóvenes en las escuelas suelen tener son muy amplias, van mucho más allá de lo que solemos ver o lo que solemos digamos, ver en la televisión cuando hay una protesta porque cambia una ley, porque se va a cambiar el plan de estudios, que esto también existe y también es parte, obviamente, de las reivindicaciones estudiantiles. Entonces, ¿cómo sabemos si hay politización o despolitización en una escuela, ¿sí? En un grupo, en una grupalidad, sea centro de estudiantes, cuerpo de delegados, asamblea estudiantil, eh, consejo de convivencia? Es cuando se logran conformar un conjunto de demandas y de reivindicaciones y de intereses que son construidos por ese grupo como propio y que se opone, no porque sea conflictivo en sí, sino que se opone a otros intereses y a otros actores. Entonces, cuando aparece lo político en la escuela, ¿qué es lo que apareció? Apareció un conjunto de intereses y de identidades
que se conforman como lo propiamente de los estudiantes. Son los estudiantes los que construyen ciertos intereses y un conjunto de demandas y de lo que dice ahí, repertorios de acciones. Cuando uno mira qué hacen las organizaciones estudiantiles en las escuelas, uno va a ver que hacen muchas cosas. Fíjense, y siempre cuando uno quiere ver si en una escuela está pasando algo, se fija si pasa algo de esto. Hacen festivales, gestionan recursos para mejoras de la escuela, hacen tareas de solidaridad, organizan charlas, cines, debate, gestionan reclamos, ¿sí? Gestionan reclamos cotidianos. Eh, y inclusive a veces esto puede llegar a la protesta contenciosa, como es el caso que mostré de los pagos, como es el caso que uno puede encontrar cuando los estudiantes creen que un cambio en alguna ley, en alguna circular de algún ministerio los va a perjudicar y protestan en la calle, digamos. Esto, que es lo que siempre se muestra como propio de la política escolar, la protesta contenciosa, es una parte bastante acotada y mínima de todo lo que hacen o son capaces de hacer las organizaciones estudiantiles. Que cuando esto se logra, cuando estos intereses se conforman como propios y se llevan adelante y son distintos, distintivos, ¿sí? No necesariamente conflictivos, pero sí distintos de las otras instancias de la escuela, o sea, de los profesores, de los directivos, de los padres, ¿sí? Cuando se distinguen de eso, uno puede decir que estas organizaciones se politizan, ¿sí? Lo conflictivo en lo político es constitutivo. Lo conflictivo en lo político quiere decir antagonismo, quiere decir recorte, quiere decir identidad, no quiere decir necesariamente ni violencia ni conflicto, ¿sí? Esto es una visión de la política agonista que viene de la mirada de Chantal Mouffe y, bueno, y de otros autores de ese tipo de pensamiento que remarcan la posibilidad de la conflictividad como interés propio y antagónico a otros para definir qué es lo político. Reitero, no significa un interés que es conflictivo, ¿sí? Se puede gestionar de una manera pacífica. Por ejemplo, una negociación es un modo de gestión de lo político, ¿sí? Una protesta también es más conflictiva, pero la negociación, el diálogo y digamos, las mesas de diálogo son formas de gestionar lo constitutivamente conflictivo de lo político. Nada que no es, digamos, si no hay intereses recortados, no podemos hablar de intereses recortados y identidades recortadas, no podemos hablar de politización. Y esto es importante porque en la escuela muchas veces yo me he encontrado que hay organizaciones estudiantiles que tienen sus intereses, pero son muchas veces como por miedo de los adultos o por distintas cosas, son medio cooptadas por otras instancias. Digamos, cuando en una escuela, por ejemplo, los directivos, en lugar de acompañar o aceptar la formación de un centro de estudiantes, les ofrecen a los jóvenes participar, no sé, de un grupo pastoral y les dicen que eso es una forma de participación democrática, es una manera de despolitizar, de no permitir que se conformen intereses propios y posiblemente antagónicos, ¿sí? Esto es muy importante. Existen los derechos estudiantiles, ¿sí? Los estudiantes tienen derecho a asociarse, tienen derecho a plantear sus posiciones. Esto, bueno, es para revisar las normativas de cada provincia, pero bueno, esto es así en todo el país. Cuando uno ve, y además esto es común y vale para las escuelas públicas y privadas, esto es importante tenerlo claro. Los alumnos de las escuelas privadas tienen exactamente los mismos derechos de asociación, de organización que los estudiantes de las escuelas públicas. No hay ninguna diferencia. Y esto lo vi mucho también en mi trabajo de campo. En las escuelas privadas los estudiantes iban a decir a los directores que ellos iban a formar el centro de estudiantes con el estatuto en la mano, con las reglamentaciones provinciales en la mano. Entonces, esto es importante porque también vi lo contrario, vi en muchas escuelas adultos que por temor al conflicto lo que hacían era un poco decir o insinuar o de alguna manera tratar de que los estudiantes no formen su centro de estudiantes porque
serían escuelas privadas y eso no estaba habilitado, cosa que no es así. ¿Qué sucedía con esto? Bueno, eso es directamente no solo atentar contra los derechos de los estudiantes, sino que se planteaba, por ejemplo, un juego de, en vez de que los estudiantes pudieran plantear algo como en términos de derechos, era como en términos de concesión, ¿no? Bueno, quisiéramos solicitar que revisemos el código de vestimenta y los directivos negociaban, pero como una concesión, no como una discusión entre ciertos derechos que los jóvenes podrían llegar a plantear, ¿sí? Esto, bueno, es discutible, pero es discutible como todo lo que es legal, como todo lo que es, todo lo que está en juego cuando uno establece un proceso de discusión sobre las normas que tiene que cumplir y que no. Eh, por supuesto que no todo es negociable, porque, porque las escuelas, digamos, la relación entre estudiantes y docentes no es de total igualdad, pero muchas cosas que suceden en las escuelas, muchas cosas de los reglamentos que vienen de años anteriores, tienen muchos elementos que son discutibles desde el punto de vista de los derechos de los niños y de los adolescentes, desde el punto de vista de la contemporaneidad. Entonces, nada es tan fijo, ¿sí? Bueno, discutir sobre eso desde un lugar de estudiante y desde los intereses y derechos estudiantiles es muy distinto que ir a pedir concesiones. Entonces es importante retener estos conceptos de politización, despolitización, de organizaciones que solo están confinadas a participar y a generar iniciativas sin nada más que eso, y a organizaciones estudiantiles que además de hacer todo eso están politizadas en este sentido, son capaces de plantear identidades e intereses propios y de encontrar maneras de negociar y de ponerlas en juego con los adultos de la escuela, con los otros, con los docentes, con los directivos, con los ministerios, con las autoridades jurisdiccionales, como alumnos. Entonces, esto es muy importante. Y ahí, en ese cuadrito, ustedes ven que dice factores, militantes, liderazgos, tradiciones que pueden ser transmitidas y reactivadas. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es lo que hace que una organización, quiero decir, de cualquier tipo, de estudiantes en la escuela, se politice o no? En algunos casos son militantes secundarios, o sea, jóvenes que participan de alguna agrupación política y tienen cierto saber, cierta expertise sobre organización. Y llevan, por ejemplo, concretamente, llevan a la escuela las normativas que explican cómo se forma un centro de estudiantes y lo llevan adelante, ¿sí? A veces no son militantes, sino son ciertos, todos tienen presentes que en las escuelas vieron que siempre hay grupos de chicos o chicos que tienen la posta, que hacen iniciativas y hacen campañas de, no sé, juntan tapitas, bueno, ese tipo de liderazgos muy activos, juveniles, también muchas veces son los que colaboran en la organización estudiantil o grupos de chicos que tienen intereses en hacerlo. Hay escuelas que tienen tradición en la organización estudiantil, en la organización del centro de estudiantes, entonces el que llega lo único que tiene que hacer es, lo único no, pero tiene muchos elementos que heredados de los alumnos anteriores y solo toman la posta y ya saben cómo hacer las cosas, y muchas escuelas donde no están estas organizaciones y son los propios docentes los que activan o reactivan o por demanda de los alumnos o por interés propio o porque se lo pidió el director, ayudan a organizarlos, ¿sí? Bueno, esto un poco repite lo que dije. La participación política en sentido muy amplio dentro de la escuela no se da de cualquier forma. Hay regularidades, que es lo que dije antes. Los centros de estudiantes, las organizaciones estudiantiles suelen hacer determinadas cosas, festivales, debates, jornadas de limpieza, acciones solidarias, hacen muchas más cosas que reclamar y que pedir. Y por supuesto muchas más cosas que la protesta contenciosa. Organizan actividades culturales, festivales para juntar plata, para algún proyecto pedagógico, para algún viaje, un montón de cosas hacen. Es cuestión de meterse, bueno, está bueno mirar qué está pasando no solo en nuestras escuelas, sino en las demás. Como ustedes saben, en el reglamento escolar está prohibida el nombrar las identidades políticas o partidarias de modo explícito.
Entonces, cuando hay elecciones en el centro de estudiantes, siempre se presentan con nombres de fantasía, por más que haya varios jóvenes que sabemos que participan por fuera de la escuela en partidos políticos, por ejemplo, o en otro tipo de movimientos sociales. Entonces, aparecen formas un poco ambiguas de mostrar esa identidad o esos intereses o esos discursos sin hacerlo explícito. La escuela es un dispositivo que produce saberes, esto, bueno, no me voy a extender sobre eso. Lo que quiero decir es que la escuela no, la política del mundo adulto, la política societal, la política en general, no entra linealmente a la escuela. Esto barre un poco con la idea del adoctrinamiento, ¿no? Esta histeria que había habido hace algunos años con que querían adoctrinar a los jóvenes. La escuela como institución no deja entrar cualquier cosa en su interior, pero no por una cuestión explícita, sino porque transforma el afuera siempre en su propia lógica, ¿sí? Siempre la escuela transforma en actividad escolar todo lo que entra en ella. Por eso, una de las formas que lo hace son, por ejemplo, los nombres de fantasía que tienen las listas. Eh, no he encontrado ningún tipo de adoctrinamiento en la escuela, sí, en las escuelas en las cuales yo he investigado, sí he encontrado alumnos que son militantes y sin necesariamente hacer propaganda tampoco lo ocultan. Eso sí está permitido, eso también los docentes no tenemos por qué ocultar nuestra identidad partidaria, lo que no podemos hacer es hacer propaganda o hacer imposición de esas ideas. Entonces, esto es un poco para tranquilizar y para no cargar más las tintas sobre un fenómeno que no es relevante. Ninguna escuela, por más que tenga alumnos que sí son militantes políticos, está politizada al punto de ser un reflejo de, no sé, de lo que sucede por fuera, de la grieta y ese tipo de cosas. La escuela procesa, en la escuela se habla de política todo el tiempo, todos los días, y el hecho de que la escuela, de que esto entra a la escuela bajo la lógica escolar, hace que no podamos ver esto como un adoctrinamiento y este tipo de cosas. Esto es más complejo, después yo les voy a dejar algo para leer sobre esto, para que por ahí quede un poquito más claro. Pero tiene que ver con eso, con la lógica escolar que hace que muchas cosas, lo mismo sucede con la religión, o sea, ustedes saben que en las escuelas públicas no está permitida digamos, la imposición religiosa, pero sí se habla de religión también, seguramente. Se habla de todo, se habla en la lógica escolar. Y justamente otra de las cosas que yo observaba es que la protesta contenciosa, ¿sí? La toma de escuela, el corte de calle, la marcha al consejo escolar o al ministerio, son una disrupción de la vida cotidiana escolar, son una excepción, no son el estado permanente, no es la forma permanente de participar. Esto es lo que yo encontré porque yo hice mi investigación a lo largo de 30 años de democracia y estas son las regularidades que yo encontré en mi trabajo, ¿sí? Esto es hitos históricos en la participación política juvenil. Desde la reforma del 18, juvenil y de la escuela secundaria. La existencia ya en la década del 30 y del 40 de los clubes estudiantiles, ¿sí? Esto estamos hablando siempre de la escuela secundaria. Fíjense cómo no es algo nuevo para nada. Inclusive en los momentos en los que estuvo prohibido, porque en los años 30 el decreto de la Torre prohibió la organización estudiantil. En 1953 el peronismo crea la Unión de Estudiantes Secundarios, que se montó sobre clubes estudiantiles que ya existían en las escuelas secundarias. Los jóvenes participaron en el Cordobazo, los estudiantes secundarios. En los 60 y en los 70 muchos estudiantes secundarios se sumaron a la lucha, digamos, de las organizaciones armadas o del trabajo en comunidades de base, en el movimiento obrero. Vuelve permitir, digamos, se vuelve a permitir
Perdón, me estoy olvidando del proceso de la laica o libre, que fue un proceso donde participaron los estudiantes secundarios de modo masivo por pedir la educación, digamos, por estos dos bandos, laica o libre. Eso también fue un proceso llevado a cabo no solo en los estudiantes universitarios, sino que las movilizaciones estudiantiles fueron inmensas, las movilizaciones de estudiantes secundarios. En la primavera camporista, en el 1973, se vuelven a permitir los centros de estudiantarios y hay una gran afluencia. Eh, Producto de eso, producto de ese proceso de organización y de esa, de esa confluencia entre la política estudiantil y la política radical de los movimientos políticos de los años 70, bueno, cuando llega la dictadura se producen una infinidad de secuestros y muerte y desaparición de militantes secundarios. El episodio más conocido es el de la noche de los lápices, que obviamente no fue una noche, sino fue una serie de procedimientos destinados a militantes secundarios de la ciudad de La Plata. También recuerden que el secuestro, tortura y desaparición de Floreal Avellaneda, un joven militante secundario de la Federación Juvenil Comunista. Y el retorno democrático marcó una reorganización de los centros de estudiantes bajo la lógica, bueno, del diálogo democrático, de la organización dentro de la escuela secundaria. En los 90 fueron muy reconocidas las protestas en contra de la Ley Federal de Educación, muchos de ustedes lo recordarán. Y luego del 2001 aparecen una mayor fragmentación de las demandas, ya sin leyes educativas, sin estas cuestiones nacionales a gran escala bajo las cuales nuclearse. Vemos, fíjense, la Gaceta Universitaria del 1918, la foto del medio es del proceso de laica o libre, y la tercera foto es una escuela en la ciudad de La Plata, un centro de estudiantes que se tomaron esa foto, es contemporánea. No me voy a extender acá, pero les dejo para que si quieren poner pausa, puedan ver las filminas, donde hay un recorrido sobre qué pasó en los 80, en los 90, en las primeras décadas de los años 2000, donde el movimiento estudiantil se repolitiza en clave político-partidaria. Acá de nuevo hay una serie de organizaciones estudiantiles que tiene como referencia principal o bien a las organizaciones kirchneristas o las organizaciones de izquierda, ¿sí? Del Partido Obrero, la Unión de Juventudes por el Socialismo, el partido, me estoy olvidando de uno, el PTS, el Partido Obrero, conforman coordinadoras estudiantiles, también hay agrupaciones independientes que no responden a ninguna de estas dos, pero sí vuelve a haber una presencia de lo político partidario en el movimiento estudiantil, lo cual no quiere decir que entre a la escuela, sino que muchos jóvenes comienzan a militar también en organizaciones político-partidarias, y esas discusiones permean en las escuelas y en las organizaciones estudiantiles. Como dije antes, muchos de estos militantes, que son militantes fuera de la escuela, llevan a la escuela la organización. Y la verdad es que es como yo decía antes, lo que uno suele ver es cómo esto queda fuera bastante de la disputa y se pueden construir muchas cosas desde ahí. Algunas conclusiones. Hay un actor colectivo que se reconoce más allá de los cambios a lo largo de la historia argentina. La organización estudiantil es un fenómeno que existe, es un fenómeno importante, es un fenómeno que en las escuelas adquiere múltiples formas, no solo el centro de estudiantes clásico y tradicional, sino ahí donde hay una organización estudiantil, bueno, ahí hay un foco de participación democrática. Y está bueno que los docentes podamos contribuir a que eso se conforme, insisto, aunque los ayudemos muchas veces a algo que puede llegar a, entre comillas, perjudicarnos.
Bueno, la escolarización de las políticas es un rasgo que muestra permanencia y es estructural, o sea, esto que yo decía antes, la forma en la que la política entra a la escuela no es nunca directa ni lineal, sino que la escuela la transforma. Eh, eh, y a pesar de la diversidad de formas de participación, uno puede encontrar algo así como el movimiento estudiantil, que no es el foco de esta clase, pero sí saber que existe. Un poco sobre la contemporaneidad. Hoy lo que podemos encontrar en qué es lo que hacen los chicos en las escuelas, hay trayectorias militantes o activistas más diversos. Ya no es el chico que habla mejor, el militante partidario. Los chicos participan más desde sus lugares, desde lo que saben, desde cómo construyen. Hay una mayor diversidad. Hay escuelas, uno cree que lo que dije al principio, que los centros de estudiantes son algo de las 3 escuelas más tradicionales o del nacional o del Colegio Nacional del Pueblo, y no. Yo he visto centros de estudiantes e instancias de organización estudiantil en escuelas muy distintas, en escuelas de barrios pequeños, de barrios digamos, en escuelas de barrios periféricos, no en el centro. Sobre todo esto lo vi, yo hice mi investigación en la provincia de Buenos Aires, no en la ciudad, en la provincia. Y en muchos pueblos del interior de la provincia, ustedes saben que está muy dividido entre, bueno, lo que era la escuela nacional, que es la más prestigiosa, y escuelas chiquititas que están en las periferias, en los barrios. Y ahí también encontré organización estudiantil y estudiantes que ayudaban a sus directivos a gestionar determinadas cosas. Así que es un proceso, ninguna escuela es tan chiquita, ni ningunos estudiantes son tan apáticos como para no poder conformar una organización estudiantil que los represente, que les permita dialogar con los adultos, que les permita plantear sus intereses, defender sus derechos. Esto es muy importante tener en cuenta. Esto yo lo vi, yo, digamos, estuve ahí y esto existe. Obviamente, si no hay, y esto no es algo de, muchas veces también encuentro esto, ¿no? Lo que dije al principio, no, en mi escuela a los chicos no les interesa nada. Bueno, no les interesa nada hasta que les interesa. Y si no hay manera, no la hay, ¿sí? Pero sí está bueno justamente por la contraria, no dejar pasar iniciativas, no dejar pasar eh, intereses por pensar que es algo muy complejo y demás. Y lo que encontramos hoy mucho en la actualidad, en estos últimos 2, 3 años, dentro de la escuela, que no estaban hace 10, supongamos, o hace 20, es ciertas cuestiones que los jóvenes toman como propia, como es esto, las cuestiones de género, el reclamo por tener educación sexual integral, por el respeto a la diversidad corporal, esto está mucho en la escuela. Bueno, lo que ya dije, los reclamos incluso en muchos colegios, que esto se vio en las escuelas católicas, de las chicas que reclaman llevar el pañuelo verde, que quieren hablar de esto, que quieren reivindicar esto. Eh, yo encontré mucho pedido por que les dejen usar aritos, que les permitan vestirse como quieren. Esto que a los adultos nos parece entre disruptivo y algo trivial, para los estudiantes es muy importante porque tiene que ver con su identidad, con la forma en la que ellos se quieren presentar, con la forma en que ellos quieren expresarse, y esto suelen enmarcarlo en términos de, bueno, de derechos, en términos de que son cosas que quieren discutir. La política es conflictiva, reitero, no en términos de violencia, no en términos de, pero la política representa antagonismo y esto puede llegar a serlo, ¿sí? Con muchas cuestiones, no solo con con lo más común, como quiero el boleto escolar, quiero una nueva forma de evaluación, sino también, bueno, quiero vestirme así, quiero hablar de este tema, quiero que esta escuela nos dé determinados espacios. Esto es lo que los estudiantes plantean o pueden llegar a plantear. Bueno, hay desigualdad también. Uno siempre piensa que la desigualdad va siempre en detrimento de los chicos que van a escuelas públicas. En este tema yo encontré mucha desigualdad en un sentido contrario. Los jóvenes que van a escuelas privadas, por distintos mecanismos que no puedo ahondar ahora por una cuestión de tiempo, tienen una menor posibilidad de organizarse
y de participar en las escuelas privadas que en las públicas. ¿Por qué? Bueno, muchas veces a pesar de que legalmente tienen los mismos derechos. Un poco por desconocimiento, otra poco por la creencia tácita de que eso no les corresponde o que no es para ellos. Y por último, bueno, la importancia de las culturas juveniles, que es como que atraviesa todo este proceso. Sé que fui muy rápido y que planteé muchas cosas que yo les dejo para que ustedes sigan leyendo. Les voy a dejar material. Me interesa destacar esto, que junto con la historia del movimiento estudiantil que podemos reconstruir, que hay mucho material bibliográfico para que ustedes puedan indagar y puedan ver, eh, el lugar que tenemos los adultos, los profesores, los directivos en la participación estudiantil es muy relevante. Y es paradójica, porque es esto de acompañar y ayudar a organizarlos, aunque como resultado de ese proceso puedan plantearnos cosas y puedan, bueno, enfrentarse a nosotros. Enfrentarse, reitero, no siempre en un sentido ni conflictivo ni violento, sino en un sentido de confrontar intereses, plantear demandas. Pero vale la pena por dos motivos, y quisiera cerrar con esto. Vale la pena estar, digamos, prepararse para esto, vale la pena comprenderlo, vale la pena verlo como una forma de ejercicio de la ciudadanía, porque lo es, vale la pena porque, lo que dije antes, instituciones democráticas no solo no solo permiten digamos, el respeto de los derechos de todos sus miembros, sino que también son más eficientes y son instituciones más productivas. La cantidad de cosas que se pueden lograr con un centro de estudiantes activo es muy interesante, a nivel pedagógico también. No solo como un órgano de representación de los intereses de los estudiantes, sino también como un espacio de generación de un montón de iniciativas, porque los jóvenes cuando esto está, los jóvenes participan, cuando se sienten acompañados, cuando saben cómo, los jóvenes son capaces de hacer un montón de cosas. Entonces, en este sentido, creo que vale la pena acompañarlos, creo que vale la pena apostar por esto, sin forzarlo, sin llegar a los extremos, pero está bueno pensarlo también desde esta base conceptual, desde esta base de la construcción de sociedades democráticas, de instituciones democráticas. La idea de que la ciudadanía o el ejercicio de la ciudadanía también se aprende y en la escuela también se puede aprender, en la escuela también se puede aprender a participar. Y esto se aprende no solo entre pares, sino que los adultos tenemos mucho para aportar. Si uno si ustedes, no sé, hicieran entrevistas a personas que participaron en sus centros de estudiantes, van a ver que siempre atrás está la figura de algún profesor, que los ayudó, que les enseñó, que les explicó, que, como se dice muy comúnmente, les abrió la cabeza. Entonces, esta clase tuvo como objetivo plantearles estos hallazgos de investigación, estas perspectivas conceptuales para repensar, digamos, nuestro rol como potenciales digamos, como potenciales favorecedores de estos procesos participativos y organizativos. Y si no tenemos, porque hay escuelas, como dije antes, que tienen una forma de organización más autónoma, que los jóvenes ya se manejan solos, saber, digamos, la importancia de la validez de esto, de la validez de la voz de estos actores, que son los estudiantes, y de nuestra propia voz como docentes, como directivos. Bien, hasta aquí llegó esta clase con la mirada puesta en la participación estudiantil en el marco de las ciudadanías juveniles, en el marco de las tendencias a cómo se desarrolla la participación de los jóvenes en nuestro país y en América Latina. Y llegamos al final del curso Ciudadanías Activas. Les cuento que con el equipo docente nos encantó dar este curso. Estamos muy, muy entusiasmados con las participaciones en los foros. Muy,
muy contentos de poder llegar a docentes. Este curso que fue pensado inicialmente para docentes de la ciudad de Buenos Aires y estamos llegando, bueno, a todo el país y hay algunos inscriptos de Uruguay, de otros lugares, y la verdad es que esto superó nuestras expectativas como docentes. Esperamos que a ustedes les haya provisto de herramientas concretas, conceptuales, prácticas. Nosotros intentamos, como lo dije antes, somos un equipo de investigación, la mayoría somos investigadores del CONICET, intentamos darles herramientas de calidad, pero no academicistas, ¿sí? Herramientas que puedan utilizar en la escuela directamente, sin mucha más mediación, porque bueno, también muchos de nosotros venimos del campo educativo y de la escuela secundaria, así que no es un mundo alejado. Esperamos que les haya servido. eh, Revean las clases, vuelvan a leer el material, bueno, tienen nuestro contacto y, bueno, les agradecemos muchísimo por haberse inscrito, por haber participado y por compartir con nosotros bueno, sus intereses, sus inquietudes, sus prácticas. En nombre del equipo docente y del IDES, del Centro de Investigaciones Sociales IDES CONICET, les agradecemos mucho y estén atentos porque les vamos a contactar para digamos, por la forma de acreditación del curso, va a ser algún tipo de encuesta que simplemente se base en el control de participación, ¿sí? Vamos a acreditar el curso a aquellos que efectivamente participaron, porque hay muchos más, digamos, hay muchos más inscriptos de los que vemos que participan, ¿sí? Y para acreditar el curso vamos a tener en cuenta algo de esto, pero bueno, les vamos a avisar, tranquilos, hay tiempo. Y bueno, les agradezco mucho y nos vemos próximamente. Entren a la página Ciudadanías Activas, usen los recursos, eh, usen, digamos, entren a la página del IDES, que hay otros cursos, no ya gratuitos, pero hay muchos cursos que les pueden interesar, que dan los docentes del IDES, los investigadores del CONICET que estamos trabajando en el IDES. Así que bueno, los esperamos y será hasta la próxima o hasta las próximas veces que ustedes, que podamos acercarnos. Chao.